Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente, cuando vamos a votar, no estamos decidiendo sobre los asuntos importantes. Estamos decidiendo a quién vamos a escoger para que decida por nosotros en los asuntos importantes. Por eso las convenciones de los partidos son muy importantes. Y es importante que el costarricense se acostumbre todavía más a esa participación electoral. Ciertamente hemos perdido mucho credibilidad sobre la clase política y sobre aquellos que ejercen el poder. Pero la mejor forma que usted tiene de cambiar, de escoger, es ejerciendo el voto. En las convenciones a usted le plantean la posibilidad de varios candidatos que puedan representar a X o Y partido en un proceso electoral. Y usted como ciudadano o partidario de ese partido, pues debería acudir a las urnas para escoger a aquel que usted considere que es mejor. Y después, a nivel nacional, tendrá un menú más sustantivo de cuáles son los candidatos y a lo mejor usted pudo escoger a varios de ellos y después decidir cuál de esos es el que debería ser presidente de la República. Las grandes decisiones las van a tomar esas personas, hombres o mujeres, que usted escoja en una convención. El voto no es el fondo de la democracia. El fondo de la democracia es la solidaridad y el bien común y la justicia social. Y eso solo lo lograremos escogiendo a los mejores hombres y a las mejores mujeres que puedan desarrollar un trabajo acorde con las aspiraciones de una sociedad. Acuda, participe, no crea que la política no le afecta. Ese es un error que muchos cometen, pensar que la política no le afecta. A todos nos afecta la política. Ciertamente, el ser feliz es una decisión propia. Siempre he dicho que ningún presidente de la República nos va a hacer felices porque esa felicidad es una decisión particular. Yo decido con qué soy feliz. Pero un mal gobierno, un mal presidente, sí nos puede hacer infelices a todos. Esa es mi opinión. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El próximo domingo 27 de hoy, en 8 días, es la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Para hablar de la convención de este partido, nada mejor que tener al presidente del partido acá con nosotros. Me refiero a don Randall Quiroz Bustamante, quien nos acompaña.
Randall, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, don Claudio. El placer es mío y gracias por este espacio y la invitación de poder compartir con todos los televidentes cómo va a ser ese domingo de convención. Por cierto, de 9 a 4 p.m. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es un poco más corta y guardando las medidas de distanciamiento y protocolos del COVID-19. Salud. Por la democracia. Por la democracia. Salud. El proceso de hace unos días de Liberación Nacional, me decías fuera de cámaras que después de ese evento, hace unos días tuvieron una reunión con el Tribunal Supremo de Elecciones y que ahora las medidas son más rígidas todavía, más complicadas. Sí, efectivamente, ahora que estamos en 200 años del sistema republicano, cosa que aprovecho para felicitar al Partido de Liberación Nacional, creo que fue un buen ejercicio democrático. Y ahí se sintió que en nuestro ADN, Claudio, viene ese sentido del sufragio, de ir a votar, de participar. Las autoridades de los diversos partidos, porque yo hablé en algunas ocasiones con Katia, para ver cómo coordinábamos, no existía un manual de cómo hacer una convención en pandemia, y tampoco el Tribunal Supremo de Elecciones estaba totalmente a gusto con algunas medidas que se tenían que tomar. En el mundo entero, ese mismo domingo, el de la convención del Partido de Liberación Nacional, hubo elecciones de medio periodo en México y de segunda ronda en Perú. Sin embargo, aquí nuestro ministro sigue de majadero, pues una majadería de tratar de limitar que los vehículos puedan llevar su burbuja especial a los centros de votación. Entonces, bueno, eso es una medida que vamos a tener que cumplir porque no hubo forma de que se nos permitiera, al igual que no se le permitió al Partido de Liberación Nacional. Pero ahora ellos ya tienen el laboratorio, el experimento, la primera vez con Liberación Nacional y ya nos jalaron la chaqueta a nosotros, como decimos los ticos, y ya nos dijeron, bueno, en Liberación hicieron esto y aquello. En una crítica constructiva, evidentemente, nos piden, hay que corregir algunas cosas que en Liberación se hicieron, digamos, no guardando el distanciamiento, como al final de ese montón de personas, ya nos dijeron, ustedes no lo van a hacer, no lo vamos a permitir, entonces vamos a estar más vigilantes y obviamente vamos a estar más cuidadosos de tratar de cumplir ese protocolo. Vos y yo que tenemos un poquillo más de años, recordaremos cuando votábamos con un dedo gordo, con un color bien bonito, claro, morado, ¿te acuerdas? Que uno iba votaba en la papeleta. Y después este dedillo se lo obligaban a uno a meterlo en la tinta indeleble. Porque quedaba uno marcado de que ya había votado. Pues sabes que en ese proceso de liberación yo decía que eso se debe haber implementado. No votar con el dedo, sino marcar este dedo. Porque lo que yo noté es que se acumula mucha gente en los centros de votación que ya votaron. Entonces, y entra gente que ya votó. Entonces, esas personas que ya votaron, con el dedillo ese marcado, no deberían entrar ya más al centro de votación, pienso yo, ¿verdad? Esa es una que se me ocurre ahorita así en carrera. Pero hablemos del proceso de la Unidad Social Cristiana. Es un proceso importante, no solamente para la democracia, sino para el Partido de Unidad Social Cristiana. El Partido de Unidad lleva 4 derrotas consecutivas en procesos electorales. Y esto, si las cosas no salen como ustedes esperarían, ¿qué representaría una 5ª derrota para el Partido de Unidad Social Cristiana? Aquí te hago la pregunta porque el presidente Arias en alguna ocasión dijo que una 3ª derrota para el Partido de Liberación Nacional o para cualquier partido representaba la desaparición del partido. Yo no creo que eso sea así. Veo partidos en Europa que han perdido y no desaparecen. Pero por eso te hago la pregunta en razón de una 5ª derrota si se diera. Efectivamente, aquí hay que verlo desde varias aristas, digamos, siempre se ha dicho que el vaso no está medio lleno ni medio vacío, depende si sos pesimista o optimista. Yo sí creo que después de 20 años, del 2002, que fue la última vez que llegamos al Poder Ejecutivo en la administración de don Manuel Pacheco, 2002-2006, yo he dicho que la 5ª es la vencida. Entonces, esta vez vamos con muchísimas posibilidades, porque además hicimos una catarsis, que es lo que nos diferencia un poco de Liberación Nacional, en tanto de que la gente es
un poco más novedoso en sus caras, en sus liderazgos, no son los mismos de siempre, que en Liberación Nacional, exceptuándote una persona por ahí, son los mismos quienes han venido desde hace larga data ocupando puestos dentro del Poder Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa. Aquí, si bien es cierto, esos 20 años nos hicieron tratar de permanecer fortalecidos en los procesos municipales. Ahí sale Irwin Macís, que tiene el récord de ser el alcalde más joven con 19 años, reelegido al periodo siguiente. Pedro Muñoz, que también fue regidor en Liberia, y ambos después llegaron a la Asamblea Legislativa. De igual forma, doña Linés Saborío estuvo ocupando el puesto de vicepresidenta, fue directora de los en el último gobierno de don Abel Pacheco, y después también fue jefe de la diputada Chile Díaz en los últimos 3 años. Así que creo que nos hemos tratado de ir renovando, pero a la vez manteniendo esa expertise importante en la administración pública, que es muy diferente en la parte privada. Yo esperaría que lo lográramos esta ocasión. Después de muchísimos años, por primera vez tenemos 3 precandidatos. La primera vez que hay una mujer en 37 años de fundado el partido, de la primera vez que se está haciendo. Eso demuestra que el Frente Femenino ha venido trabajando, ha venido logrando lideresas. Y yo esperaría que efectivamente eso motiva a mucha gente a participar. Y lo digo porque no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano y mundial, los partidos políticos pasaron por momentos de crisis. En algún momento se trató de decir que no era ya necesario un partido político, entonces se juntó lo que es un movimiento social. El PAC es un movimiento social, es una idea, son algunos intereses, y se vieron que fracasaron. O sea, 2 gobiernos consecutivos, estamos en la peor crisis republicana de los 200 años. Así es. Creo que esto vuelve otra vez la mirada hacia los partidos históricos, los que hicimos grande, los que tenemos pasado pero visión de futuro, que yo creo que aquí sobran las palabras en decir que es Liberación y la Unidad. Esos 2 partidos que creo que nos van a dar esa motivación de poder estar en la carrera. Sí hay jinetes del apocalipsis en ambos partidos que dicen que ya esto es un fracaso, que Liberación va a desaparecer, que la Unidad no hubo forma de remontarlo, porque siguen creyendo en un viejo mundo que eran como las naves de Hernán Cortés cuando las quemaron para no volver a España, al viejo mundo. Entonces, el bipartidismo no va a volver, pero nos podemos fortalecer en una visión clara de futuro, sacar la mea culpa, definir con personas de experiencia y con una muy buena visión hacia dónde vamos, qué queremos, llegar a acuerdos. Se satanizó en algún momento esos acuerdos que entre Liberación y la Unidad se daban, pero que a la postre llevó a diferenciarnos del resto de Centroamérica y ser uno de los mejores países de Latinoamérica. Más bien a mí me llama mucho la atención cuando la gente sataniza los acuerdos, porque los mismos que satanizan los acuerdos son aquellos que promueven el parlamentarismo en Costa Rica, y nada más sustentado en acuerdos que el parlamentarismo, ¿verdad?, como lo vemos en Europa. Randall, en ese análisis que estabas haciendo de la unidad y del bipartidismo, yo siento que hubo una diferencia, es una visión particular, muy diferente en la crisis del bipartidismo. Liberación salió una costilla y fue el partido Acción Ciudadana, que después se nutrió de otro tipo de gente, pero que inicialmente era una costilla de Liberación. Pero en el caso de la unidad, por aquí me puse a hacer el ejercicio, hay una atomización. Salió el republicano calderonista, salió el movimiento libertario, salió la Alianza Demócrata Cristiana, salió el PUN, Unión Nacional. Ahora se habla de un partido, Nuestro Pueblo, por ahí, que también aglutina a algunos. El mismo Elis Fensay estuvo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. El mismo diputado Cruzan, presidente de la Asamblea Legislativa, quiso llegar a ser diputado por la unidad y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y terminó siéndolo en esta última con el Partido Restauración Nacional. O sea, el fenómeno es diferente. Liberación como que se partió en 2 y la unidad fue una atomización.
¿Será la atomización más complicada de tratar de unirlos o de tratar de recuperar por lo menos el voto, si no se pueden unir estos partidos? ¿Qué lectura hace sobre esa atomización? Creo que viene en nuestro ADN. Nosotros salimos como Partido Unidad Social Cristiana en 1983 después de una coalición de 1977-78 en aquella famosa convención Barzuna-Carazo. Entonces, donde se unen 4 o 5 partidos que conforman la coalición, que posteriormente se unifican en el Partido Demócrata Cristiano o Social Cristiano, posteriormente. Y esa atomización que vos manifestás que en este momento existe y es palpable, no es tan difícil porque realmente como partido organizado, como realmente un partido que tenga historia, que la gente siga afiliada, los que fuimos en algún momento ministros o participamos en la administración pública, los exdiputados, generalmente están todavía dentro de la organización política llamada Partido Unidad Social Cristiana. Sí, nuestros compañeros de juventud en ese momento, data a algunos años, Otto Guevara, Federico Malavasi, Eli Feinsar, Mario Redondo, están en otros partidos. Creo que es más fácil que vuelvan y retomen en ciertas alianzas, en ciertas conveniencias, el voto hacia el Partido Unidad Social Cristiana. Yo veo eso más bien una oportunidad en una segunda vuelta. No veo a ninguno de los 2 partidos políticos ganando en la primera ronda electoral, pero sí veo a la unidad con una clara ventaja sobre el antifiguerismo de Liberación Nacional de hacer esa unión, de esa atomización que actualmente existe. A mí me preguntaban que por qué no hacía una coalición para este proceso electoral. El llamado del expresidente Rodríguez llegó muy tarde. Eso fue en enero de este año. No tanto, vieras que no. Aquí lo tuvimos hace como 2 años, casi 3 años. Y lo recuerdo él hablando de ese tema. Pero con fuerza, con ganas, con ímpetu, con tratar de llegar. Fue en enero de este año donde empieza, porque Rafael Ángel Calderón, creo que fue el 1 de noviembre, que también vuelve a tomar el tema que Irwin Macís ahí trató también de ver si era posible. Estábamos en los momentos de pandemia, era difícil las asambleas. Recordate que después, y gracias a Dios, fue en marzo del año 2020, pasada recién las municipales, en febrero. Entonces casi duramos 1 año mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones emitía los protocolos de cómo hacer las asambleas, que no se permitían hacer virtuales, que tenían que ser presenciales, si eran presenciales. Ambos partidos tenemos asambleístas de todo el territorio nacional, era volverlos a traer hacia el Valle Central, poder emitir un contagio mayor. Todo eso nos dificultó muchísimo lo que fue la conversación del 2020. Entonces ya para el 2021, en época electoral, tratar de llegar a hacer una coalición, vea lo que en este momento, después de que el presidente Rodríguez en enero habla sobre ese tema, estamos ya en junio y no veo luz al final del túnel, ¿verdad? Y recuerden que esto tiene que estar inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones para el 3 de octubre de este año o quedamos fuera. Así que nosotros teníamos, obviamente, como gente responsable y en la dirección, hacer el proceso y decir, bueno, mire, qué pena, pero no vamos a sacar a nuestro candidato. Sí, podían quedar todos afuera si no se ponían de acuerdo y perder mucho tiempo. Así que nosotros proseguimos, pero yo insisto que para nosotros esa fragmentación, que evidentemente siempre fue la oposición desde la Constitución de la Segunda República, el partido fuerte siempre había sido Liberación Nacional y habían partidos segregados ahí, segmentados, que hacían coaliciones, unificación nacional, etcétera, hasta que salió la Coalición Unidad y el Partido Unidad Social Cristiana y se conforma el bipartidismo. Después de esas ramificaciones, hemos visto que algunos experimentos, como el Movimiento Libertario, que está tratando de renacer, son todavía castigados por el Tribunal Supremo de Elecciones, la Oficina de Partidos Políticos con deuda política. El PAC tiene una gran deuda
que pagar todavía. Yo no sé cómo... No entiende uno cómo los dejan seguir corriendo y participando, ya habiendo sido castigados por la ley, ¿verdad? Yo insisto que si eso hubiera sido en Liberación o la Unidad, nos estarían linchando como las brujas de Salem, ¿verdad? Nos estarían quemando la hoguera en este momento. Pero como es el Partido de Acción Ciudadana, ahí está participando con una deuda millonaria a la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y a deuda política y otro montón de cosas. En fin. Y a un empresario no lo dejan funcionar si le debe la caja. Sí, esas son las cosas que a veces uno no entiende, y todavía el descaro, el cinismo de algunos diputados del Partido de Acción Ciudadana en este periodo salir diciendo y pidiendo votos, o la que fue la presidenta y rectora de ese partido como precandidata. No sé, y hay muchos que les dicen que uno está enredado y que en contubernio con crimen organizado y lo demás. Y se ha notado que en todo caso ambos partidos siempre hemos dado la cara, siempre hemos tratado de ser contestes tanto con el Tribunal Supremo de Elecciones como el Poder Judicial. Si hay que dar las respectivas explicaciones, se dan. Pero aquí nosotros no nos escudamos y seguimos y hicimos la catarsis, y creo que tenemos ahora sí toda la definición de poder llegar esta vez la quinta en la vecina. Cuando uno ve, me enviaron un informe, un estudio, una investigación a nivel internacional, donde se analizaba el caso de las elecciones en Costa Rica. Y si uno ve el estudio a partir de las elecciones del 2006, que tuvo su peor momento el Partido de Unidad Social Cristiana, donde el candidato Toledo tuvo una votación, si no mal no recuerdo, de 50.000 votos. A partir de ese momento, el único partido que ha seguido creciendo ha sido la Unidad Social Cristiana. Todos los demás partidos, el PAC ha ganado ciertamente 2 elecciones, pero ha tenido las ha ganado en segunda ronda con mucho ha pasado la segunda ronda inclusive con mucho menos votación de la que tuvo Tom Solís en el 2006. O sea, es un partido que, a pesar de que ha llegado a la presidencia, de que ha pasado segundas rondas, ha tenido menos votación en las primeras rondas que lo que tuvo Tom Solís en el 2006. Liberación Nacional, después de la elección de doña Laura Chinchilla, también ha venido en disminución. El Movimiento Libertario, ni qué decir. El único partido que empieza, claro, cae en el nivel más bajo y empieza a subir, es la Unidad Social Cristiana. Es el único que la curva es ascendente. Sin embargo, esa curva, por más ascendente que haya sido, no les ha permitido fortalecer una fracción más grande. La fracción pasó de 8 a 9, si mal no recuerdo. Se mantuvo durante 2 periodos con 5 o con 6 diputados. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Qué lectura hacen de ese crecimiento, en vista de que en el proceso anterior, con todo ese crecimiento, parece también que hubo nuevamente una atomización, ya no en partidos, sino de algunas figuras que fueron fundamentales en esa campaña? Decía mi abuelo Claudio que es de bien nacidos ser agradecidos, y creo que este es un momento oportuno que me das para agradecerle a gente como Ricardo Toledo, Luis Fishman, el mismo Rodolfo Pisa, que llegó y alzó esa bandera en los peores momentos del partido. Gerardo Vargas, Pedro Muñoz en comité ejecutivo que nos antecedieron, que logramos sacar al partido de la crisis que tenía, no solamente económica, de voto, porque evidentemente al no tener deuda política no pudimos pagar un montón de compromisos que habían adquirido en la campaña del 2006 y 2010. Y hoy es un partido sano, es una figura que por lo tanto pesa y siempre se quiere en una coalición de oposición, que ahora Liberación estaría en esa oposición, pero que evidentemente si Liberación o la Unidad no entran en esa coalición de oposición al partido hoy en gobierno, que es Acción Ciudadana, pues no tiene ningún sentido, porque si no era como aquella coalición de Walter Cotto en el año 2000, que eran un montón de partidos pequeñitos que al final no van a sumar gran cosa. Yo sí creo que hemos venido creciendo, y todavía en el 2018 la votación a diputado hubiera sido mejor si no se hubiera unificado ese voto religioso en Restauración Nacional, que ahora se dividió y está efectivamente con Restauración y Nueva República.
Ahí creo que ya no van a tener la misma participación de diputados en la Asamblea Legislativa. Muchos, además, gente que está llegada a algún grupo religioso, también va como diputado en los diferentes partidos, ya no solamente está en Restauración, como sucedió hace 4 años, hay gente en Liberación, hay gente en la Unidad, hay gente en otros partidos. Creo que eso ya no le va a permitir tener esa posición en la Asamblea Legislativa. Creo que ahí nosotros vamos a ir ganando, esperaría mayor presencia en la Asamblea Legislativa, y de igual forma creería que vamos a tener lo suficiente para pasar a segunda ronda con Liberación Nacional. Si tuviera una bola mágica y hacemos una quinela, yo esperaría ver a Liberación y a la Unidad en esa segunda ronda electoral. Ahora, el tema de las convenciones también nos lleva a pensar un poco en la visión que pueda tener el país. Las generaciones han cambiado sustancialmente en nuestro país. En las épocas en que el bipartidismo era reconocido y era fuerte en nuestro país, a Liberación se le reconocía como el partido progresista y como el partido que era más estatista, y a la Unidad se le reconocía como el partido conservador en temas sociales y el partido liberal en temas económicos. En el caso de la Unidad, que es el que nos interesa y que estamos conversando hoy, se mantiene esa visión de ese partido conservador tipo republicano en los Estados Unidos, muy apegado a los valores social cristianos o demócratas cristianos, y también muy abierto en el tema económico, de menos impuestos, de un mercado más abierto. ¿Sigue siendo igual o ha tenido que adecuarse en el tiempo la ideología del partido? Nosotros hemos venido tratando de adaptarnos, pero sin perder nuestros principios básicos. Efectivamente, somos un partido con ideología y no la escondemos, ni nuestro nombre está claramente establecido. Desde el nombre es el que la tiene más clara. Exactamente, ahí nosotros no escondemos, ni decimos, ni tenemos doble discurso. Somos socialcristianos en el sentido de que para nosotros las encíclicas papales representan en alguna medida esa visión de futuro. ¿En qué? En adaptarnos, por ejemplo, como vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América para la región de México y Centroamérica, que ostento ese cargo hasta septiembre del 2022, nosotros tratamos de hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, apoyamos mucho la parte social cuando trasciende valores de derechos humanos. La salud, la Caja Costarricense, el Seguro Social, la educación, la Universidad de Costa Rica, pero además estamos con el emprendedurismo, con la economía un poco más de mercado, más liberal. Ahí tenemos a don Jorge Guardia participando activamente en la campaña, doña Linet Saborío, y ustedes pueden ver esa mezcla de que sí, somos más allegados a las cámaras empresariales, al emprendedurismo, a tratar de rebajar un poco la cuota del Seguro Social, que obstaculiza mucho, encarece mucho que las empresas vengan a establecerse a Costa Rica, pero tratando de no desfinanciar algo que ha sido ejemplo a nivel latinoamericano y mundial, que es nuestro Seguro Social. Pero sí, nosotros mantenemos esos valores, nos enorgullece decirlos que todavía a la fecha y los seguimos manteniendo, pero tratamos también ya de ser un gobierno que respeta la parte de derecho y las leyes, y por lo tanto en el matrimonio ya eso es algo superado, ya eso está, hay que hacerlo, hay que vivir con ello y no es un tema a discutir en ninguna campaña, pero somos un partido también pro vida y que en eso no vamos a cambiar, en el sentido de que el tema del aborto, si es únicamente para salvar la vida en peligro del bebé o de la mujer, es donde estaríamos dispuestos a tratar de hacerlo, que es lo que actualmente se está haciendo. Pero mira, en el tema de la marihuana, creo que todos los precandidatos, el mismo comité ejecutivo ha dicho que si es medicinal, es un negocio que además Estados Unidos lo está haciendo en muchos de los estados, California, Miami. Nosotros estamos poniendo los muertos y ellos están llevando la plata, eso genera millones y eso está regulado y se sabe que ayuda en ciertas cosas.
La marihuana recreacional, ya a nivel de hacerlo de otra forma, hay que estudiarlo. Recreativa, yo creo que hay que llevarlo, como decía aquel tío mío, como el descuartizador por partes. Empecemos con la marihuana medicinal y después vemos la recreativa, pero sí creo que es una tendencia a nivel mundial. Ya Uruguay lo ha hecho, México está en unas discusiones ahora que estaba escuchando, y por lo tanto hay que irse adaptando. No podemos ser tan conservadores de que sea inamovible esos principios, pero siempre manteniéndolos. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos de los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El bien despierta en vos cada día. Existe porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Junto a vos, el bien se mueve hasta cada rincón. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. ¿Crees que hacer el bien es luchar por las demás personas? Por eso extendés tu mano hasta alcanzar a quien más lo necesita. Y sabes que ese esfuerzo colectivo construirá el mundo que soñamos. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día y a compartir lo que tenés para que el bien se multiplique. Porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. De Protección Social, para hacer el bien juntos. Ahora, en la unidad se ha visto en los últimos años que seguramente, eso es una lectura muy personal, acostumbrados al ejercicio del poder, acostumbrados a estar en el Ejecutivo, hemos notado que en los dos últimos gobiernos del Partido de Acción Ciudadana la participación de figuras de la unidad han sido determinantes. Qué sé yo, por poner un ejemplo, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, los dos vicepresidentes eran de extirpe social cristiana, Andreina Chacón y... ¿cuál fue el nombre? El vicepresidente... Don Helio Fallas. Don Helio Fallas. Que había sido ministro también en la unidad. De vivienda. Y en este segundo periodo del PAC vimos que prácticamente el equipo económico era el equipo, o sea, vamos a ver, vamos a plantearlo diferente, no el equipo económico. Las tres figuras más importantes de la papeleta terminaron gobernando
con el PAC, ya fuera Edna Camacho, Rodolfo Pisa o Max Omaña, que aún está, quien le mando un saludo, muy buen tipo por cierto, que está en Recope. ¿Eso no afecta la credibilidad como partido o es esa costumbre que digo yo que tuvieron ustedes como partido de estar en el Ejecutivo y que después de 4 derrotas, ya desde la tercera, en el caso de la Nena Chacón y de Helio Fallas, querían estar de nuevo en el Ejecutivo? Yo creo que en ese momento, del 2018, cuando don Rodolfo Pisa decide hacer ese acuerdo con el entonces candidato y hoy presidente Carlos Alvarado, el directorio político le dijo que lo hiciera a nombre personal y no del partido. Porque nosotros sí veíamos... Porque ahí se partió el partido, yo recuerdo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Unos salían diciendo que no al PAC y otros le decían que sí a Fabricio. El directorio político fue mayoritariamente de 198, les dijeron que no. Lo que pasa es que muchos simpatizantes creían todavía en algunas promesas de don Carlos Alvarado. Algunos fuimos mucho más incrédulos y también no nos fue muy bien a los que en algún momento también creímos que al tener a Gerardo Corrales... Pero Randall, había mucha gente, mucha experiencia como para ser tan inocentes con las propuestas del PAC y haber sido a gobierno con el PAC. Supuestamente no eran novatos. Supuestamente se acordaron algunas condiciones que se tenían que cumplir, sobre todo en la parte económica. Lo que más nos preocupó y lo que más afectó al Partido de Unidad Social Cristiana no fue haber hecho un ensayo de gobierno nacional. Fue que don Rodolfo Pisa se fuera como ministro de la presidencia, el escudero del presidente, en alguien que no comparte la ideología, que no puede... El ministro de la presidencia tiene un poder, porque yo fui viceministro en ese momento, cuando todavía era bipartidismo, sí. El último de los gobiernos bipartidistas, ahí rompe Acción Ciudadana. Pero todavía nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, hacíamos negociaciones, teníamos una cantidad interesante de diputados, 19, 17, Liberación tenía 20 y resto, etcétera. Entonces llegaban a acuerdos. Don Rodolfo no tenía ese poder y realmente lo opacaron, lo mandaban ahí a las comunidades a negociar, lo del plan fiscal, salía silbado. Realmente fue denigrante la figura de ministro de la presidencia, no era ese poder que se tenía como escudero del presidente, le tocaba las balas, los mismos diputados de Acción Ciudadana no le rendían el respeto que se merece a la investidura de ministro de la presidencia. Entonces ahí sí nos vimos muy afectados precisamente porque tenemos un partido con vocación de poder. Hemos gobernado 3 veces este país desde nuestra fundación y por lo tanto creemos que podemos hacerlo y lo hacemos bien. De hecho, nuestro último gobierno de Abel Pacheco fue el último con superávit en el manejo de los recursos públicos. Un gobierno con 0 actos de corrupción. Se le puede criticar algunas cosas a don Abel, pero no los actos de corrupción, que creo que ahora en la palestra eso va a pesar muchísimo. Y más con lo que estamos viviendo alrededor de las obras públicas, ¿verdad? En el último gran escándalo ahora de esta semana, y creemos que todo eso nos da la autoridad moral para ahora sí haber hecho esa catarsis. Nos pueden decir y que bueno, es que ustedes tuvieron algunos personajes y gente muy importante del partido cuestionada, vinieron, dieron la cara, se enfrentaron, en algún momento quedaron absueltos, otros condenados, sigue la lucha, pero nosotros estuvimos siempre presentes, hicimos la catarsis e hicimos la renovación del partido. Eso creo que también debe valorarse. Y la figura, ahora que hablábamos de obras públicas, se me vino la figura de don Rodolfo Méndez, que en algún momento inclusive la gente lo veía como nuevamente un posible candidato dentro de la Unidad Social Cristiana, a pesar de que está en el gobierno de Carlos Alvarado. Hoy la figura de él está muy debilitada por lo que está pasando en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o se ha debilitado un tanto. Pero ese tipo de figuras grandes ya no están en la unidad, ¿verdad? La unidad desde esa perspectiva tiene una nueva generación que es la tuya y la de algunos otros más jóvenes que han tomado la batuta en el partido. En eso la unidad sí ha tomado ventaja. Yo creo que es un deber y una obligación de los que hemos participado en política
de ser como una generación bisagra, digamos, tampoco es engolosinarnos, y yo creo que no me voy a tratar de reelegir como presidente del Partido de Unidad Social Cristiana. Sí, lo tomé en su oportunidad, creo haber tenido la experiencia necesaria, no solamente por haber pasado ya todos los puestos que en aquella época y en algún momento, Claudio, se nos ofendía, era peyorativo el término de pegabanderas, o sea, pues nosotros entrábamos, yo entré muy joven, con 15 años, en la convención Barzuna Carazo, y era jefe de guías, y después de ahí usted iba ascendiendo en toda la carrera política que querías hacer. Entonces pasabas de delegado distrital, cantonal, provincial, nacional, presidente del comité de la provincia de Cartago, el comité ejecutivo, presidente del comité ejecutivo nacional, viceministro, ministro. Pero era un orgullo poder participar en política, tratar de hacer las cosas bien, llevar a buen término el barco. Y después, como lo que intentaron fue debilitar las bases democráticas republicanas, eliminando los partidos políticos, como hicieron en Nicaragua, como hicieron en Venezuela, como están tratando de hacer en Chile. Liberación y la Unidad nos opusimos. Gracias a Dios teníamos una generación valiente que habíamos visto lo que había sucedido en los otros partidos y no quisimos ceder a los caprichos de la juventud, que muchas veces uno se aventura en esas partes y se dejan manejar, pero afectando gravemente una buena dirección que llevaba a Costa Rica y que la podemos retomar. Entonces yo sí creo que nosotros hemos hecho una catarsis, una renovación. Don Rodolfo, en lo personal, yo lo estimo muchísimo, es todo un personaje, esa gente que realmente tuvo que llegar a ser en algún momento presidente de la República. Yo pasé por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, desde un principio he sido bastante crítico de esos consejos que don Rodolfo cree tanto, porque él los creó inclusive. Él estuvo en la creación de los consejos, en los 5 consejos. Entonces yo siempre he dicho que el ministro del MOP es como el rey en la época feudal, o sea, tiene un castillo, pero tiene que ir a los señores feudales, a los 5 consejos que tiene la plata. Uno usa el sombrero de presidente porque por ley es el presidente de los 5 consejos. No puede estar, no es el Espíritu Santo, no puede estar en los 5. Pero además la coordinación de esos 5 consejos es muy complicado. Tener gente muy disímil, digamos, en el Consejo de Transporte Público, para mí es un consejo que desde su junta directiva puede tener roces con legalidad, porque ahí está la gente de los taxistas, de los autobuseros, de los usuarios. Ahí hay conflicto de intereses, por Dios. Ahí en el CONAVI está Unión de Gobiernos Locales, Cámara de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros, Arquitectos, un montón de gente que a la postre tratan de manejar y dar un norte del ministro. Entonces, esos feudos es muy difícil de controlar. Y ese ministerio perdió la rectoría. Tenemos 5 departamentos de planificación, 5 departamentos legales, 5 departamentos de auditoría. Es una burocracia tremenda. Sí, claro. Entonces, usted llega en concesiones y va a desarrollar un proyecto, entonces, Ruta 27, y si va a tener bahías, entonces entra el Consejo de Transporte Públicas, el CONAVI para la carretera, que si va a tener puentes de seguridad, el COSEBI, que si... es tremendo tratar de... Al final, entonces, entra un proyecto, dura 10 años, era 2 carriles, ya después ya necesita 6 carriles y ya está desactualizado, y eso son todas las expropiaciones que se pegan. Randall, la convención del próximo domingo es de 9 a 4, como decíamos al principio, son 3 horas menos que la Comisión de Liberación Nacional, que fue de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Esperan menos gente? Porque en Liberación Nacional, el directorio y el Tribunal Electoral Interno no se imaginaba el movimiento que fue al final de cuentas en la convención. Inclusive mucha gente, que vos lo decías antes bien, ahí se demostró mucho el aprecio al voto y a la democracia, porque gente esperarse hora y media por votar, hay que estar bien convencido de su voto, ¿verdad? Pero ¿esperan poca gente o por qué reducen tanto el espacio a sabiendas de que ahora el voto requiere más tiempo? Que te midan la temperatura, que te laves las manos, que vayas a la fila. El voto requiere por lo menos el doble de tiempo. Esperan poca gente. Nosotros, históricamente, don Claudio, aquí no voy a esconder algo, que si hay algo del siglo XXI son las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestras convenciones siempre han tenido menos gente que la de Liberación Nacional. No las vamos a esconder. Al final de cuentas, precisamente, esperamos que
esos votos se puedan llegar a sumar, pero poca gente va y vota en las convenciones, en el sentido de que poca gente es un montón de gente para otro montón de partidos. Si nosotros vemos Liberación y la Unidad, tiene la mayoría de las alcaldías, de los regidores, síndicos y concejales, precisamente porque tenemos organización. Nosotros en esta convención nos vamos a mover en organización menos de 15,000 personas en todo lo que son miembros de mesa, fiscales. ¿Tienen miembros de mesa todos los tres candidatos? Los miembros de mesa, los tres candidatos? Los tres candidatos. Porque en Liberación Nacional hubo problemas para conseguir miembros de mesa porque la gente no tiene la disponibilidad. La gente tiene disponibilidad de ir a votar, pero aquella disponibilidad que teníamos cuando estábamos chiquillos de ir a un centro de votación y cuidar el voto como que ya no existe. Sí, la gran diferencia en esto es que también nosotros unimos de forma inteligente no solamente el voto del candidato, sino los delegados distritales. Entonces también hay un interés personal de la gente de cuidar que su papeleta no vaya a tener ningún inconveniente, porque ahí se están eligiendo 4 procesos: el candidato, la candidata, el Frente Femenino, Juventud y los delegados distritales, que después van a ser los cantonales, después los provinciales, a llegar a nacionales. Pero entonces nosotros tenemos esa facilidad de que ya sea porque o el candidato lo puso o porque el miembro de la papeleta distrital también está vigilante de que él quiere permanecer ahí. También tenemos algunas otras cosas que, como te decía, hemos tratado de mejorar del proceso de Liberación Nacional. Sí creemos que vamos a llegar a unas 150,000 personas. No estaríamos por mucho cercano a los supuestos 400,000. Y digo supuestos porque a veces uno multiplica los minutos y las horas y como que no te cierra, pero bueno, eso es una cuestión que ahí vamos a ver si en Liberación logra mantener los 400 y resto mil de personas que dicen que fueron a votar, pero sí creemos que de 9 a 4 de la tarde nosotros vamos a manejar. Tenemos organización para sacar un voto ordenado. ¿Cuántos centros de votación tienen? La mitad de los que tenía... Sí, en Liberación eran 900. 900, nosotros andamos alrededor de 488. Sí. Entonces, efectivamente, hay una... Pero una mesas sí más... Y ampliamos las mesas entre los centros de votación, precisamente para evitar... Eso es una mejor idea que lo que hizo Liberación al tener 900 centros de votación. Efectivamente, entonces nosotros creemos que lo achicamos un poco, pero ampliamos los números de mesas dentro del centro de votación, y entonces podemos agilizar un poco ese voto. Vamos a ver, esperaría que todo resultara bien, pero don Claudio, yo en lo personal esperaría que también hubiera fila, porque si no nos van a decir nadie llegó. Así que yo por lo menos esperaría un poquito de fila. Ahora, el tema de los millones que cuesta una candidatura, te lo digo porque... Cuando nosotros empezamos el proceso en el Movimiento Esperanza Nacional, pensábamos que eran 20 y después resultaron 29. Fue toda una novela conseguir ese dinero. Pero 40 millones en el caso de la unidad todavía es mucho más duro. Son muy caros los procesos estos internos. Estamos hablando de 120 millones y me imagino que también las papeletas distritales pagan lo correspondiente. Algo pagan, debe, qué sé yo, 150 millones puede ser lo que han recaudado. No sé, estoy tirando un número suelto. Efectivamente, Claudio, lo que pasa es que hay que verlo proporcionalmente. Entonces, a veces la Sala Constitucional tiene para eso un buen término, que es comparar iguales con iguales y desiguales con desiguales, en el sentido de que el número de votación que tuvo Liberación Nacional en la última convención, en el último proceso electoral de 2018, le generó a ustedes una buena cantidad de dinero a las arcas del partido, al igual que en los procesos municipales. Ustedes siempre tienen más alcaldes que el de la unidad. Si bien es cierto, nosotros tenemos alguna deuda política, todavía es menos que el de Liberación, entonces nuestros procesos son un poco más caros, pero yo insisto que ese gasto en democracia, en voto, en sufragio, debe ser compensado, y por desgracia las precampañas no son compensadas por deuda política. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Ese ejercicio lo planteé en la campaña. Me parece que los partidos deberían tener la posibilidad, cuando tienen convención, también de tener deuda política. Creo que sí, porque ahora, ese domingo del proceso de convención, me invitaron a México como observador internacional, y vi ciertas cosas que yo decía, qué dicha que Costa Rica realmente sigue siendo en parte la Suiza centroamericana. O sea, por mucho que esté amarrado y amañado y que nos critiquen, son mucho más transparentes nuestras elecciones
que ya ha perdido un poco el folclore de las guías y las banderas, precisamente porque el Tribunal Supremo de Elecciones ya nos quitó que eso de las banderas y los carros y todo fueran realmente compensados por deuda política. Entonces, sí, en algún momento a mí me extrañó muchísimo llegar a México y decía, pero aquí no hay carros, no hay nada, no hay banderas, y está prohibido. O sea, más bien el día de las elecciones se tiene que quitar toda la propaganda alrededor del centro de votación. Nosotros llegamos y hay toldos, y hay comparsas, llega el candidato y hasta eso los que cuidan el centro, a los que cuidan el voto están con la insignia de su candidato. Claro, y eso es parte del folclore, y nosotros no nos matamos ni nos tenemos que esconder si vos sos liberacionista, yo de la Unidad, o el otro es del PAC, o el otro del Frente Amplio. No importa, aquí es una fiesta electoral que yo creo que eso no debería perderse, pero desgraciadamente creo que vamos a ese Bueno, momento. Randall, sí, vos que has participado en varios procesos electorales y hasta ministro has sido en el gobierno de don Abel Pacheco, podés tener una buena comparación de ese 2002 al 22, van a ser 20 años si nos adelantamos, y no hay la menor duda de que la credibilidad, el apego, el rechazo a la política, la molestia ciudadana es un marco muy diferente para solo devolvernos al 2002. Si nos devolvemos un poquito más atrás, las diferencias van a ser mayúsculas. Sí, don Claudio, y a mí me da lástima, pena y a veces cólera de que la gente le reclame a quienes nos gustan la política y nos tachen de formas peyorativas, porque no es cierto. En mi vida, ahí está todo mi currículum profesional como abogado y las experiencias en gobierno hasta la fecha, y gracias a Dios, sin ningún problema ni ninguna denuncia penal. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratan de opacar y sacar gente que dice, no, es que tiene que ser un outsider, alguien que nunca haya estado en política, que no esté contaminado. Pero entonces cuando llega no sabe cómo hacer ese manejo político, no estudió ciencias políticas como en tu caso, o no tiene ese expertise, esas relaciones con los partidos, no conoce las bases, no ha ido a batir barro, entonces llegan y se esconden, pasan de asesores de Asamblea Legislativa en una carrera política ahí, presidente ejecutivo, ministro de Trabajo y presidente de la República, entonces ya súper joven, no escuchan al pueblo, además lo secuestran. Ahí escribiste a alguien que está gobernando. Sin ningún problema, o sea, don Carlos Alvarado, cuando él llegaba y decía que el primer acto de corrupción era aceptar un puesto por el cual no estaba preparado, creo que estos últimos 3 años demuestran a quién se refería. Que tenía razón él. Exactamente. Yo no veo cómo es posible que él, siendo periodista, tengamos más de un año de no tener conferencias de prensa de consejos de gobierno. O sea, Claudio, eso, Liberación y la Unidad nos hubieran quemado en Parque Central como las brujas de Salem. Eso era imposible. Pero como es don Carlos, y es el movimiento social. Pero a eso no le toca a la prensa. Precisamente. Y hay alguna... Lo que estás diciendo es que hay una prensa muy complaciente con... Últimamente, yo no sé, era realmente la prensa, era un poder que se hacía, era bastante neutra, y últimamente yo la veo bastante allegada a gobierno, y lastimosamente creo que eso también fracciona nuestras bases republicanas y democráticas. Se escogen también en este proceso distritales lo que va a llegar a la provincial, y sigue la Unidad escogiendo sus candidatos a la presidencia en asambleas provinciales, ¿verdad? ¿No cambió eso? No, el candidato a la presidencia, el diputado. El diputado, sí, en las provinciales, sí. ¿Por qué? Precisamente para tratar de quitar esas negociaciones que se hacen en la Asamblea Nacional. No, es que te lo pregunto porque me ha llamado mucho la atención, y no sé si ustedes lo han visto, que en Liberación no lo vi, solo se habla del candidato a la presidencia y cada quien promueve las papeletas distritales. Pero en la Unidad sí he visto calcamonías donde dice fulanito o fulanita, diputado. O sea, desde ya es abierta la disputa por la diputación. O sea, esas distritales son más claras en cuanto a que ya hay intereses diputadiles en esta competencia.
No es que no los haya en Liberación, pero no hay nombre, no se ventila el nombre. En cambio, en el caso de la unidad sí, tal vez por ser provincial y ser más pequeño el círculo. Claro, y eso es una forma de hacerlo transparente. Sí, no, y está bien, yo no digo que esté mal, digo que es diferente. No veo quién participe en política y no tenga una ambición. Por o supuesto. sea, yo creo que además es sensato tener una ambición. No, Para así eso es. estás en política. Así no Una sensación de un buen gobierno a nivel nacional, a nivel personal, pero dígalo sin ningún problema. Sí. O sea, que la No, gente pensé que es diga, pecado. no es pecado. Entonces usted ve a un tal Juan Carlos Hidalgo, que ha sido muy criticado con el número de papeleta 7, o ve a fulano, sultano, mengano, pero ya estoy haciendo, se me olvidó que no sé hacer nociones, pero bueno, lo que te quiero decir es que la gente lo dice y lo ataca y otros lo apoyan, pero de eso se trata. Eso es la fiesta democrática de una vez definir este tipo es bueno, este tipo es malo, este tiene esto a favor, esto tiene en contra. Tienen que ganar delegados porque ahí esos delegados distritales van a sacar 5 delegados cantonales, que esos delegados cantonales van a ser muy importantes dentro de 2 años porque son los que eligen alcaldes, regidores, candidatos. O sea, no solo van a escoger diputados, sino que en 2 años escogen también a Los cantonales. Y después esos mismos cantonales escogen sus provinciales, los delegados provinciales, que ahí sí, en este periodo van a escoger los diputados. Pero entonces, una asamblea como la de San José, son 100 delegados. 100 delegados provinciales que van a llegar a San José y van a tener que escoger el candidato. La lista, cuáles van a ser los que van a encabezar esa lista. Entonces ahí, desde ahora, ustedes los ven haciendo en el San José rural, en el San José urbano, se van desde Pérez Celedón hasta Tarrazú, Acosta, Desamparados, Escazú, Huegochea, porque todos tienen que sacar delegados, porque tienen que tener un número importante para poder llegar a ser el candidato a diputado. Y también entonces ya hay candidatos o precandidatos a la presidencia que están apoyando una X o Y papeleta. Entonces, en ese sentido, es mucho más transparente decirlo desde un principio y que la gente sepa, mira, bueno, y vamos a votar y esto va con aquel y aquella y están apoyando. Y no hay así como conejos del sombrero. No me queda más que felicitarte. Creo que has hecho una gestión importante en un partido que ha estado en una montaña rusa y le has traído vos calma con tu gestión y ojalá que el proceso para bien de la democracia de nuestro país sea muy exitoso. Muchísimas gracias, Claudio. Igualmente, sé que acabas de pasar un proceso, hiciste una buena participación y creo que todo es forjar democracia, forjar república y brindemos por eso. Pero yo creo que eso es un buen mérito de nuestra generación. Salud. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Noches sin Tregua, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.